Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Toma tu asiento, bienvenidos a todos, a Vida para Todos en esta mañana. Es un gusto tenerte entre nosotros. Y quiero decirte que tengo una percepción, una sensación de que semana a semana cada vez es más fuerte lo que Dios está haciendo entre nosotros. No sé cuántos me acompañan en eso. Pero yo creo que en este año esta iglesia va a explotar, se va a encender. Algo poderoso de Dios está viniendo cada día sobre nosotros y reciben aquellos que tienen hambre y sed del Señor. ¿Sí? Muy bien. Lo que hoy vamos a compartir es una palabra que se llama los dos encuentros. El primer encuentro lo vamos a encontrar aquí, Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 1 y alguno más adelante. Este Salomón nos va a ahorrar darnos un montón de golpes en la cabeza. Nos va a ahorrar tener caídas, equivocarnos del camino. Y este es un hombre que a mí me apasiona. Fíjense que es un hombre que podríamos decir en términos cristianos más que bendecido. Y fíjense que dice la palabra de Dios: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, el Señor su Dios estaba con él y Dios lo engrandeció sobremanera. Y ahora sí, el verso 7 dice: aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y el verso 10 dice la respuesta. Salomón le dice a Dios: dame ahora sabiduría y ciencia para que sepa yo dirigir a este pueblo. En otras palabras, dame sabiduría y ciencia para saber gobernar. Este hombre bendecido, este hombre que comenzó muy bien, tenía por lo menos 3 cosas importantes claras en su vida. Este es el perfil de una persona realmente bendecida. En primer lugar, podemos afirmar que el Señor lo afirmó, lo consolidó en su reino y no en las añadiduras. Una persona bendecida está afirmada, conoce, es parte de un reino y no está pendiente solamente de las cositas, de los detalles que tiene como necesidad en su vida. El reino de Dios representa el interés de Dios, el plan de Dios. Es más, la Biblia habla del reino de Dios, aunque puede hablar de historias, biografías y de cosas que tenían que ver o que tienen que ver con la vida espiritual. La Biblia habla de reino, un reino que empezó allá en la eternidad de Dios, se estableció en la tierra y perdurará en esa eternidad en el reino de los cielos. Y el llamado de Dios no es para bendecirte. El Señor te llama a su reino. Mucha gente se acerca a Dios por la necesidad. Y no es que esté mal, pero Dios nos atrae, nos llama la atención, que de otra manera muchas veces no capta nuestra atención, pero lo hace respondiendo a una necesidad. Y ahí el libro de San Mateo, en las enseñanzas de Jesús, Él está diciendo que busquemos el reino y que no nos distraigamos en las cosas, porque las cosas son parte del reino, pero por entretenernos en las pequeñas cosas podemos perder la experiencia de tener el reino entre nosotros. La palabra de Dios dice en Colosenses que Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿De dónde te sacó Dios? Del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. ¿A dónde nos posiciona? ¿A dónde nos catapulta Dios? A su reino. ¿Dónde Dios quiere que nosotros nos establezcamos? En el reino. Y este hombre, este Salomón, fue posicionado por Dios, fue afirmado por Dios en el reino. Mirá, cuando nosotros sabemos entender el reino, lo tenemos todo. Muchos se acercan a Dios pidiendo sanidad. Hay algo mucho mejor, es tener al sanador. Muchos se acercan a Dios teniendo la posibilidad de tener un mejor pasar en la vida. ¿Por qué no tenerlo al Todopoderoso, al que todo lo tiene y que todo lo puede? Eso es estar en el reino. En segundo lugar, este Salomón sabía
y tenía muy presente la presencia de Dios de forma permanente en su vida. Dios nos llamó a relacionarse con nosotros, no a darnos cosas o a solucionarnos cosas. Él sabía que teniéndolo a Dios lo tenía todo. En un momento Dios le dice a Moisés, vas a sacar, otro personaje, estoy en otra historia, vas a sacar a tu pueblo y les voy a dar todo. Salgan. Y Moisés dijo, yo no salgo. Yo no quiero tus cosas. Les voy a dar prosperidad, les voy a dar sanidad, les voy a dar sombra en el desierto, agua para beber en medio de la soledad. Y Moisés dijo, yo no quiero nada, ni el pueblo quiere nada, porque si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de acá. ¿Para qué queremos prosperidad si Dios no va a estar con nosotros? ¿Para qué quiero tener más dinero, más posesiones? ¿Para qué más salud si al final Dios no va a estar con nosotros? ¿Por qué? Porque las cosas del reino van a terminar acá. Tus posesiones te sirven hasta cuánto necesites una casa, un negocio o un buen pasar. Pero en realidad esto es algo de paso. Si vos estás muy amigado con las cosas del reino de acá, la verdad es que vos tenés una vida de poca expectativa. Es más, tendríamos que estar más interesados en cultivar una relación con Dios, con cosas que tienen que ver con lo eterno, porque en definitiva lo que tenemos, como a muchos nos servirá 90, 100 años, una locura. Pero después se trata de un reino inconmovible, de estar permanentemente con Dios. Así que si vos vas a ir al cielo y no sabés adorar, no sabés bendecir, te vas a aburrir, hermano, como loco. Porque esto te sirve para muy poquito tiempo o hasta que la salud te permita disfrutar. La tercera cosa que encuentro en Salomón es que él reconocía que la bendición no viene de su sabiduría, de su posibilidad humana, ni siquiera de su trabajo. La bendición viene de Dios. Dios lo engrandeció sobremanera. Dios al que quiere lo pone arriba y al que quiere también lo derriba. Por eso qué bueno este perfil. Persona bendecida, entonces repasemos, es alguien que está afirmado por Dios con una mentalidad de reino. En segundo lugar, que él está con una presencia permanente de Dios en su vida. Y la tercera, que la persona reconoce que lo que tiene, disfruta, viene de parte de Dios y que Dios es la fuente de toda su bendición. Y este Salomón, un tipo común y sencillo, un desconocido, uno más del montón, tuvo un primer encuentro, un encuentro genuino de Dios. Dios se le aparece y le dice, ¿qué querés? Pedime lo que quiera. Pero este le pidió sabiduría para gobernar. No le pidió ni la sanidad, ni la prosperidad, ni la cabeza de sus enemigos, ni una mejor jubilación, ninguna cosa. Él le pidió a lo grande, le pidió reino. Y todos nosotros vamos a tener la experiencia de un primer encuentro con Dios. Y el primer encuentro de Dios está representado por la palabra pídeme. Pídeme. Y Dios se va a manifestar a tu vida si aún no se manifestó. Y lo primero que te va a decir, pídeme. ¿Qué quieres que te haga? Y en este pídeme, Dios nos atrae. Y probablemente nuestro pedido es, Señor, tengo sentencia de muerte, saname, te doy sanidad. Señor, estoy pasando vergüenza en la vida. El Señor levanta de lo bajo a aquel que es pobre, aquel que ha sido empobrecido en la vida, y Dios lo pone en alto. Dios lo establece en alto. Este primer comienzo es con la palabra pídeme. Por eso yo no sé de dónde Dios te llamó a vos, si desde la enfermedad, desde la pobreza, de la depresión, de una vida sin sentido, si desde estar desorientado, pero sí tengo una convicción profunda, es que si Dios te llamó, Él te llama a su reino y en vos imprime propósito. No está fabricando un sano, ni un prosperado, ni una persona con un buen humor. Dios está viendo en vos alguien que sea parte de un reino. Para eso Dios te llamó. Primer llamado de Dios. Y desde el lugar alto que él estaba, desde el tabernáculo de reunión, dice el verso 13, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Desde el lugar de manifestación, desde donde Dios hace el milagro, hay dos cosas interesantes. La primera tiene que ver con posición y la segunda con autoridad.
Él estaba posicionado en el tabernáculo de reunión. Dios, si te bendice, es para que empieces a vivir en su presencia, para que empieces a enrolarte en las filas como soldado del Señor, como parte del pueblo de Cristo. Dios no te bendice para estar aislado y bendecido, lejos de la comunión con Dios y lejos de la comunión de su pueblo. Dios te pone en el tabernáculo de reunión, pero también te establece en Jerusalén para reinar. Dios te pone en la vida no para que busques añadiduras ni busques lo que le sobra. Dios te pone para gobernar, y cuanto más fiel sos en lo que Dios te pone para gobernar, Dios te promociona para algo más grande todavía. Así que si tenés algo pequeño y sos fiel, Dios te pone en lo mucho también. ¿Está bien? Y si Dios te dijo, pídeme, si alguna vez le pediste, Dios te va a volver a visitar. Segundo encuentro que tuvo Salomón. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y cuando Salomón acabó la obra de la casa de Jehová, la casa real, y todo lo que quiso hacer o construir, se le apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón la primera vez, y le dijo, atenti con esta segunda palabra de parte de Dios: he oído tu oración y el ruego que has hecho a mi presencia. Y si tú te conduces delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, así como él fue justo, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y has guardado mi palabra, yo afirmaré el trono de tu reino. Diga, yo afirmaré el trono de tu reino. Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen mi palabra que he puesto ante ustedes y se van a servir y a adorar otros dioses ajenos, yo los arrancaré de la tierra que le di por herencia y los abandonaré. El primero es pídeme, el segundo es cuidado, es una palabra de advertencia. A Dios le place bendecirte, pero a Dios le place bendecir cuando vos estás enfocado en el reino de Dios, que sos una bendición, que tu vida es inspiración, que tu vida es un regalo de Dios a la iglesia, a la humanidad. El propósito de Dios no es hacerte singularmente más grande, es hacerte grande para bendecir y ser grande en sus manos. El segundo llamado de Dios ya no te dice pídeme, Dios dice te estoy dando, como bien dijo el pastor Francis, todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora tiene que ver con el corazón, tiene que ver con tus actitudes, tiene que ver con tu fidelidad, tiene que ver con tu compromiso. Y la iglesia de Cristo es una iglesia que siempre está en el primer llamado, pidiendo. Pero tarde o temprano Dios se aparece en nuestras vidas y la segunda palabra es cuidado, es advertencia. Te dice, sé fiel, porque Dios da y siempre que Dios da va a pedir cuentas. Dijimos el otro día que hasta el pecado te pide cuentas. Pero esto es un principio de mayordomía. Vos te pensás que todo lo que Dios da, todo lo que hay alrededor tuyo, lo va a dar para que seas un caprichoso, para que seas una persona rebelde, ser una persona insensible. No, Dios pide cuenta. Dios estableció a Adán en el paraíso, en el Edén, y en un momento le dijo, ¿dónde andás? Y en la iglesia de Cristo hay muchos distraídos. Pero tarde o temprano viene el segundo encuentro a pedir cuenta. ¿Dónde estás tú? Todo o de todo daremos cuenta, dice la palabra de Dios, hasta de toda palabra ociosa. Cuidado. Y estoy acá en Reyes capítulo 9, salto al 10. Dice, pero 20 años después, Dios le dice, pídeme. Segundo encuentro le dice, sé fiel. Te estoy advirtiendo, te va a ir re bien, pero cuidado. 20 años después, ¿qué hizo en esos 20 años? Prosperó, trabajó, multiplicó. Porque cuando recibís una palabra de Dios, Dios te da una palabra, pero después tu responsabilidad en la vida, ¿qué obra es la que desarrollás?
Hay gente que está potenciada por todos estos mensajes de vida que estamos compartiendo. Pero Dios te devuelve a la vida y ahora sos vos el artista, el artífice de tu propia historia. Y este Salomón volvió 20 años después. Salomón construyó el templo, construyó su palacio real. Me gustó eso, porque la gente que bendice a Dios no solamente bendice la obra de Dios, su propia vida es bendita. Algunos piensan que no voy a bendecir a otro para que Dios me bendiga a mí. Terminan pobres, porque la regla de bendición de Dios es la generosidad. Y cuando vos sobre todo sos generoso por Dios, es el mejor banco donde vos ponés tus dividendos. Dios te corona de favor y misericordia. No tenemos miedo porque nuestra vida está metida en el reino. Vale la pena estar posicionados en el reino de Dios. Dios bendice cuando bendecimos, pero también nuestra vida personal. Y el rey de Tiro, atenti con esta palabra, le entregó mucha madera de cedro y de ciprés. Para nosotros no dice mucho, pero era muchísimos millones de dólares. Y le entregó todo el oro que quiso. Y el rey Salomón, mirá qué regalito le dio a su amigo el rey de Tiro. Le regaló en agradecimiento 20 ciudades en la tierra de Galilea. Yo tengo un montón de amigos y si me regalan la colonia en el cumpleaños me doy por cumplido. Yo quisiera tener un amiguito como Salomón, ¿vos no? Yo me tomé el trabajito de ver cuál era la riqueza y la prosperidad de Salomón. Te quiero compartir rápidamente 3 cosas de su prosperidad. Primero, que Dios lo hizo el hombre más sabio del mundo, el más famoso. Las riquezas y la sabiduría de Salomón excedían a las de todos los reyes de la tierra. Muchos procuraban ver al rey Salomón para escuchar de sus labios la sabiduría que el Señor le había dado. Recibe la visita de una mujer, la reina de Sabá. Es impresionante la prueba que le hizo esta reina, porque escuchó de él la sabiduría, la riqueza, la opulencia, el esplendor. Y ella lo visita, lo empieza a probar y todas las preguntas que ella le dijo, no hubo nada para la cual Salomón no tuviera una respuesta. Y al ver la reina se quedó asombrada, excede lo que yo me imaginaba. Yo no te creía, vine a comprobarlo por mí misma. Lo que me contaron de tu bendición era la mitad de lo que podía imaginarme. Son afortunados todos los que están al lado tuyo. Probablemente también habría tenido un poquito de celos de su mujer, ¿no? Es decir, qué afortunada, hasta ahí nomás. Regalos, se regalaron de todo. Fíjate que el oro para Salomón era a toneladas. Dios lo hizo también el hombre más rico. Regalaba ciudades a sus amigos. Las toneladas de oro que tenía, te leo algunas. De parte del rey Tiro, 3.9 toneladas de oro puro. De Ofir le mandaron 14 toneladas de oro, esto es 14.000 kilos de oro. La reina de Sabá le dejó más o menos y le envió 40 toneladas de oro. Y la renta anual de sus propiedades, mirá qué lindo negocito tenía Salomón, eran 22 toneladas anuales. A tal punto que en el pueblo había plata y no le prestaban interés, porque la plata, que es tan precioso para nosotros, medida de riqueza, era como piedras, como polvo. Creo que a Dios se le fue la mano con este. ¿Qué querés? Plata, no quiero plata. ¿Querés riqueza? No quiero riqueza. ¿Querés fama? Tampoco. ¿Qué querés? Sabiduría y ciencia. ¿Es buena oración para nosotros? No. Que andamos pidiendo cositas. Sabiduría y ciencia para gobernar significa yo quiero moverme en tu reino. Y en el reino de Dios hay cosas inimaginables. Y te sumo, cuarteles de caballerías, carros de guerra, 12.000 jinetes. Los escudos de sus soldados pesaban 6 kilos de oro. Y de Egipto, de otros países, le mandaban también caballos de raza. Edificó todo lo que se le dio la gana, un palacio para su esposa. De esas mujeres no vienen más. No vienen por lo menos con esos bolsillos. ¿Sabe por qué le construyó un palacio a su esposa? Porque él vivía primeramente en la casa de papá. Y él se dijo, en la casa de papá
guardamos el arca del pacto. La presencia literal de Dios estuvo en la casa de papá. ¿Cómo voy a ir yo y poner a mi esposa? Él se sintió indigno, pero sacó la billetera y dijo, palacio para la mujer. Y usted reniega que su marido no le cambia el cuerito de la canilla, le entra agua arriba cuando llueve y no le puso el parche de membrana. Bueno, un Salomón no sé si lo va a encontrar, pero algo, muchachos, podemos llegar a hacer para poner un poquito contenta a la patrona, ¿no? Flotas de naves, jardines exóticos, servidumbre, ganado, tesoros, cantores e instrumentos de música. Usted dice, y para aquella época era tener, no sé, una sala de cine con todo el surround y toda la tecnología de punta. Todo, lo tenía todo. El hombre más rico, más sabio, más famoso del mundo, pero también el hombre más consagrado. Él le construyó un templo, el templo de Salomón, totalmente hecho de oro, los utensilios, una cosa esplendorosa. Es más, ese templo después fue destruido. Cuando reconstruyeron y tiraban los cimientos, los jóvenes estaban meta alabanza y salto, y los viejos lloraban, porque se acordaban de aquel templo de Salomón. Salomón lo hizo de una manera increíble, puso todo su dinero en él. Sacrificó, dice la palabra, 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, una cosa escandalosa. Hizo las oraciones más célebres, las oraciones de Salomón, de reconocimiento de Dios de una manera increíble. Hizo fiestas, las fiestas duraban 7 días para el Señor, él dijo 14, ininterrumpidamente fiestas de adoración para Dios. Yo me pregunto después de todo esto, ¿qué pasó? Y yo sé que cada vez que venimos al Señor y te dice, pídeme, Dios te prospera. Pero Dios siempre a través de palabra te dice, cuidado. Y este es el último párrafo grande que te leo, pero léelo conmigo. Mira cómo siguió la historia. Estoy en Primera Reyes, capítulo 11, verso 4 al verso 11. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija de Faraón, que era su esposa, ¿está conmigo? Además de amar a su esposa, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Usted me dirá, bueno, estas cuestiones son cuestiones de los pibes, porque las hormonas, porque esto, porque viven en un mundo. No, anda el versículo acá conmigo. Verso 4, cuando Salomón envejeció, cuidado con los mayorcitos, sus mujeres, pícaros los viejitos, ¿no? Sus mujeres, y a él en particular, lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor tu Dios. Atenti que cuando somos prosperados, hay una posibilidad que nuestro corazón deje de ser perfecto ante el Señor. Salomón adoró, y poner la lista, a Astoret, la diosa de los sidonios, la reina del amor. Adoró a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. El Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor se le había aparecido 2 veces. Y vos decís, si Dios se me aparece así, en vivo y en directo, a la noche, en mi cama, y se presenta, no falló más. Si hubiese sido uno de los discípulos, el que menos te hubiese identificado con Judas, comiste con Jesús, estuviste, lo escuchaste. Los milagros, las manifestaciones, todo lo que nosotros podemos hoy disfrutar y venerar de parte de Dios, no son una garantía de que nuestro corazón no termine siendo un corazón corrupto, rebelde y endurecido para las cosas de Dios. Ni la manifestación ni los milagros de Dios son una garantía. Y le había insistido Dios que no adorara ni sirviera a otros dioses, pero Salomón no le hizo caso a Dios. Se hizo el distraído, dijo, ¿qué me importa? Total, tengo la vida más allá de lo soñado. Entonces el Señor le dijo a Salomón, como te has portado tan mal,
y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, yo voy a dividir tu reino. ¿Es lindo el Dios que bendice? ¿Es lindo el Dios del reino? ¿Es lindo todo lo que Dios puede hacer con nuestras vidas? Pero quiero decirte que hay una palabra de advertencia para este tiempo. Es que la iglesia, bendecida, prosperada y en victoria, no se puede dormir, no se puede estar alejando de los propósitos de Dios. Estamos en un tiempo de consagración. La gente que sea mediocre, tibia espiritual, que no esté realmente comprometida con Dios, es muy probable que no llegue a la vida eterna. Porque si hay algo que está por suceder en este tiempo profético, es lo que el Señor dijo, que es la apostasía, que muchos de los escogidos aún van a ser engañados. Y quiero decirte que el Señor me ha puesto junto con un equipo pastoral para rendir a cuenta a Dios por cada uno de nosotros. Y esta es la palabra de Dios para este tiempo. La Biblia termina en Apocalipsis diciendo, el que se santifica, santifíquese más. Pero el que peca, dale para adelante. Es tiempo de definición. Es tiempo que Dios trae gloria a nuestras vidas, pero es tiempo de ser personas comprometidas con lo que Dios nos ha dado a nosotros. A pesar de los 2 encuentros, no se comprometió con Dios. Y la idolatría se trata de reemplazar a Dios de los lugares primordiales de nuestra vida. Él se dijo en ese momento en su corazón, vamos ahora, Salomón, te probaré todo el placer, lo tenés todo, la tenés toda. Gozarás de lo bueno. Y él dice, gocé de todos los placeres. No me negué ninguno. Fui engrandecido, prosperé. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se alegraba en todo lo que hacía. Yo quiero simplemente darte 4 referencias de estos ídolos. Es más, encontré en internet algunas fotografías. Y uno dice, en mi casa no lo voy a poner, no voy a ir a un templo de estos para adorar, pero ellos representan un espíritu de engaño al pueblo de Cristo, porque el ídolo es quien atenta a la vida y a la salud del pueblo de Cristo. Y representan espíritus que son aquellos que nos distraen de comprometernos con el propósito de Dios. Astoret, la diosa de la fertilidad. La diosa del amor. A ella se la veneraba en los momentos de opulencia. Cuando la persona era prosperada, dedicaba horas, tiempo y su dinero y su vida para poder agradecerle y dedicar su primordial tiempo en su vida a esta Astoret, haciendo fiestas paganas. Ella representa el desenfreno sexual. Cosas que tienen que ver con la prostitución, la infidelidad. Y estamos en un tiempo que tenemos que vivir en santidad. No vivir en santidad, corremos el riesgo que la inmoralidad contamine nuestra vida. Y no solamente contamina nuestra vida, sino la vida de nuestros matrimonios, la vida de nuestros hogares. Hoy basta un clic para entrar en un mundo espiritual pesado que tiene que ver con lo inmoral. No solamente para los jóvenes, también tiene que ver con gente mayor que de alguna manera cae en las garras de esta diosa. Y hay que ser personas consagradas totalmente a Dios. Hay muchos que se alejan de Dios. Te digo un principio espiritual. Cualquier encuentro carnal y de intimidad establece una conexión espiritual. Hombres y mujeres endemoniados. Hoy hasta el Zika les agarra por estar en relaciones no estables de matrimonio y de ejercicio de la sexualidad. Ya hay juicios de Dios. La Organización Mundial de la Salud establece lo que la Biblia lo dijo desde miles de años, que el antídoto para la enfermedad sexual es tener tu pareja estable, un matrimonio estable. Y hay muchos que se endemonian de tener un encuentro casual. Pero este encuentro casual o no casual de Salomón hizo que los dioses de sus mujeres extranjeras se transformen en sus propios dioses. Y el Dios toma la voluntad. Fíjate que Milcón, segundo ídolo, se le llamaba también el rey o el que lo gobierna todo. Y hay personas que no someten su voluntad al Señor.
pero lentamente establecen relaciones que los apartan de una mentalidad. Ya Dios no es el Señor. Termina siendo un Dios del currículum. Dios me sanó, Dios me prosperó, Dios me levantó, Dios me rodeó de familia. Pero hoy en día hay otro rey en su vida. En la necesidad, en el pídeme, fue el primero. O me sanás o me muero, o me prosperás o me muero. Pero hoy en día, por ahí está Dios. Tercero, Quemos, que era un ídolo donde se ofrecía la familia, los primogénitos. Este es el ídolo que se levanta hoy en día y tiene dos tipos de connotación. Cuando nosotros estamos desentendidos de los propósitos de Dios y lo primero que pagan los platos rotos son nuestros hijos. Gente que se fue enfriando, gente que dejó de servir y buscar primeramente el reino de Dios, le dejó de dar su tiempo, sus dones, sus capacidades y lentamente se van alejando y lo primero que Satanás les saca es su familia. Porque este Quemos lo que hace es apartar a la familia de Dios por la falta de compromiso de aquellos que son líderes espirituales de un hogar. Es tremendo. Hay algunos que al Dios bendecirles con familia, ahora la familia los aleja de Dios. Gente que servía, pero ahora ni se congregan porque tengo que estar exclusivamente con la familia. Gente que por cuestiones familiares no sabe poner un verdadero discipulado y prioridad en su vida. Y el Señor dijo, el que ame más a padre, madre, hijo, hermanos, casa, bla, 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 antes que a mí, no puede ser digno de mí. Pero cuando estamos nosotros amando a Dios, lo primero que vos amás es tu familia. Lo primero que es bendecido es tu matrimonio, la vida de tus hijos. Otro domingo vamos a comentar la historia que están pasando, un montón de historias, pero en particular un hombre que Dios lo transformó, un hombre que fue un encuentro de familia. El tipo salió totalmente movilizado por el Espíritu Santo y dijo, yo le tengo que pedir perdón a mis hijos. Yo estoy con ellos en cuanto a dar, les doy dinero, los paso a buscar, pero no estoy con ellos, no me he dado. Relaciones que se han sanado, hombres que han sido tocados por el poder de Dios. Porque lo primero que Dios quiere bendecir son nuestras familias. Perdiste la comunión con tus hijos, no los formaste en los caminos del Señor. Se van a ir a otros caminos y vas a ser el hombre más pobre de la tierra. Domingo pasado estuve escuchando una palabra, tuve un encuentro de pastores y un pastor dijo esto. Cuando mi hijo tenía 10 años, él quería que yo salga a pescar y no me gusta pescar. No iba con él porque no me interesaba, no sabía para qué eran los anzuelos. Pero ahora pasó el tiempo y mi hijo tiene 30 años. Y él dijo con lágrimas en los ojos, lo que daría hoy por estar pescando al lado de mi hijo. Y cuando el ambiente espiritual trabaja a través de relaciones, no sé qué relaciones, qué prioridades hacen que dejes de priorizar tu familia y tus hijos, puede ser peligroso. Porque lo primero que Satanás quiere es que pierdas la relación con tus hijos, tus relaciones más íntimas, Quemos. Y el último, Moloc, el dios de las primicias, el de las cosechas, llamado también el dios del dinero. Y queridos, el dinero tiene una importancia. Pero si antes de mi interés por el dinero, por progresar, por estar mejor, yo no estoy realmente comprometido con el reino de Dios, soy un pobre con dinero. Un pobre con dinero. Yo no sé qué nos puede alejar del compromiso con Dios, pero en la iglesia el tiempo más peligroso puede ser el tiempo de la prosperidad. Ella nos puede alejar de un compromiso con Dios, nos puede hacer perder la familia, nos puede hacer que nosotros nos descuidemos y caigamos en cualquier pecado espantoso. Nadie está libre de terminar mal. Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, terminan viviendo en la carne. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este Adán que Dios lo plantó en un paraíso, ¿sabe dónde terminó? Entre cardos y espinos.
Este Salomón terminó fuera de la voluntad de Dios y Dios le dijo, ¿sabes qué, Salomón? Todo lo que tenés en realidad no es por vos, es por la fidelidad de tu padre. Quizá mucho de lo que vos te jactás de disfrutar no tiene que ver porque le caíste simpático al Espíritu Santo. Probablemente sos producto de oraciones, intercesiones y estás heredando bendición de otros. Y Dios le dice, Salomón, ¿sabes qué? Lo tuyo se va a dividir, se va a caer. Pero no en tus días, sino después. ¿Sabes por qué? Por amor a tu Padre. Así que no te hagas el agrandado con tu bendición. Probablemente tu bendición fue heredada también. Nadie está libre de caer. La apostasía es el desafío de la iglesia de hoy. Había un muchacho llamado Russell, mostrarle, este chico, dijo, el estudio de la palabra de Dios con estos estimados hermanos me llevó paso a pastos verdes y terminó formando la iglesia o la secta de los testigos de Jehová. ¿Quién era este pibe? ¿Un mundano? No, un chico de la iglesia. Sus padres iban a la iglesia presbiteriana ahí en Pensilvania. Nietzsche, este fue el que dijo, Dios ha muerto. Este no fue un pagano, fue un chico que estaba en los bancos de la iglesia. Al igual que Russell, que le tenía miedo al infierno, dice, hagamos una doctrina, una teología para erradicar la idea de infierno. Y este fue un hombre, músico, dramaturgo, filósofo, que sembró en el corazón del humanismo todos sus conceptos. Y hoy el mundo humanista está teñido por esa influencia. Chico de iglesia, es más, hijo de pastor luterano. Apostasía. Este tipo murió con demencia senil. Se volvió loco literalmente. Según dicen los historiadores, que antes de morir, en algún momento de lucidez mental, él dijo, tráiganme a alguien, necesito al Cristo de mi papá. A cualquiera le puede pasar, dice la canción popular por ahí. Hoy estamos aquí, no sé mañana. Dios siempre te va a traer un segundo recuerdo, te va a recordar para que Dios te bendijo, para que Dios te trajo y cuál es su propósito eterno para tu vida. Y termino con este último pasaje, estoy en el capítulo 11, verso 14, para contarte cómo terminó la historia de Salomón. El Señor, dice la palabra, permitió, diga esa palabra, permitió que Hadad se levantara en contra de Salomón. Dios también permitió que Rezón se levantara contra Salomón. Y después dice el verso 23 y 26, otro que se rebeló contra Salomón fue Jeroboam por palabra de Ahías de Silo. Yo quiero decirte esto, somos responsables delante de Dios. Francis predicó algo tan precioso el miércoles. Y él dijo que solo el que habita al abrigo del Altísimo está bajo la cobertura, la sombra de Dios. Pero una cosa es el que habita permanentemente, otra cosa es el que visita. Y hay muchos que visitan la presencia. Se dan una vueltita de vez en cuando a ver qué pasa, para cumplir. Pero yo quiero decirte que aquel que habita tiene cobertura, diga cobertura. Pero Dios no te garantiza que si no estás habitando en la presencia de Dios, Él se compromete a salvarte en todas. No porque no quiera, vos saliste de la cobertura. Y acá dice que Dios permite. Es más, la palabra dice que Dios no tienta a nadie. Él no puede tentar. Pero si Dios te saca la cobertura, quedás en una exposición satánica como prueba y a veces como juicio. Y le manda 3 personajes. El primero se llama Hadad. Y Hadad significa el Dios del trueno y la lluvia, el que provee prosperidad, pero también el que destruye. O sea, cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, es peligroso. Porque Dios dice, arreglate con Hadad. Él te puede prosperar. Porque en un momento sentimos que no necesito de Dios, ¿viste? Ya está, ya la tengo hecha. Prospera, pero también destruye. Y cuando nosotros ponemos ídolos, significa que Dios dejó de ser el primero. ¿Y sabes cuál es el mensaje de desafío de Dios a los que ponen ídolos? Ahora que te salven tus ídolos. Que te salve tu dinero, que te salve tu sabiduría, que te salve toda esa opulencia de la cual te jactás.
La segunda autoridad, cuando se sale de la cobertura, es rezón, que significa alto oficial o príncipe que perturba. Cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, por ahí estamos expuestos a entidades espirituales que perturban. Gente que no puede dormir de noche, gente que tiene recurrentes sueños catastróficos, gente perturbada, gente que está enferma emocional y espiritualmente, fuera de la cobertura de Dios, gente que fue bendecido, pero hoy es vergüenza en su testimonio. Y la tercera persona que Dios permite que entre en la vida de este Salomón era un tal Jeroboam, que su nombre significa que el pueblo se multiplique. Esto no es del lado de la oscuridad. Este Hadad viene como una entidad demoníaca sobre la vida para empobrecer. Rezón viene para perturbar desde las oscuridades. Pero Jeroboam viene de una palabra profética. Dios lo empieza a tratar, porque cuando alguien desprecia el llamado, alguien desprecia la consagración, Dios que tiene reino va a cumplir propósito. Y si vos no sos útil, Dios va a levantar a otro. Y la prosperidad y la riqueza que uno pierde, el Señor dice que el Señor se la pasará a algún fiel. Así que este Jeroboam es aquellos que aprovecharán esa bendición que no aprovechaste. Ese llamado que Dios te dio, hoy está inactivo y está inerte, Dios le va a levantar quizá un pibito de 14 años de por acá, lo digo hasta proféticamente, para avergonzar a los grandulones que nunca se levantaron para servir al Señor con fidelidad. Cayeron oprimidos, pero Dios levanta nuevas generaciones, porque Dios no responde a caprichos, responde a propósito. Ponete de pie. Todos nosotros tendremos 2 encuentros con Dios. Todos. El primer encuentro es para salvación. El primer encuentro es para saldar una necesidad. Jesús tenía compasión de las multitudes. El Señor Jesús, donde había enfermos, los sanaba. Jesús, donde había pobres, les multiplicaba. Todos nosotros tendremos el primer llamado en nuestra vida. Es un llamado donde Dios te va a buscar y te dice: pedime, pedime. Bartimeo, ¿qué querés? Sanidad. Sano. Natanael, te vi. Me hice el distraído, pero te vi que estabas bajo un árbol. Vení, seguime. El primer llamado es para gente sin propósito, llamarlo a su reino. ¿Y cuántos otros? Esta mañana es mañana de salvación. Si aún no recibiste a Cristo, hoy el Señor se te apareció para decirte: necesitas a Cristo. Quien todavía no recibió al Señor Jesús como Salvador, como Rey de su vida y Señor, en esta mañana es la oportunidad. ¿Será que hoy lo recibes? Pedime, ¿qué querés? Cierra tus ojos. ¿Quién esta mañana recibió el llamado de Dios para salvación? Por favor, levante la mano. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Esta es mañana de salvación. Dios te trajo. Primer llamado de Dios. Te voy a buscar. Tengo grandes cosas para tu vida. Pero entrega tu corazón. Dios quiere afirmarte en su reino. Quiere establecer su presencia en tu corazón. Y quiere ser fuente de toda bendición para tu vida. Un llamado a la bendición. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Decile: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito como mi Señor y Salvador. Señor, hoy quiero conocerte. Hoy te pido tu reino para mi vida. Te entrego toda mi vida, incluidos todos mis pecados, para que los laves y los limpies con la sangre de Jesús.
Señor, hacé de mi vida un templo. Señor, vení a llenar este templo con la presencia de tu Espíritu. Y anota mi nombre en el libro de la vida. En este primer llamado el Señor te dice, pídeme. Si alguno está con alguna enfermedad, levante su mano. Levante su mano. Este primer llamado es para acudir a una enfermedad, a una necesidad. Alguien que esté sin trabajo, que esté quebrado. Alguien que esté en depresión, quebrado emocionalmente. Levante su mano. Señor, tú has establecido tu reino, tu trono en este lugar. Y ahora reclamamos en el nombre de Jesús toda sanidad. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo el pueblo está adorando a Dios, entronizando al Señor en este lugar. Señor, todo espíritu perturbador en la mente, en las emociones, en el cuerpo. Declaramos que en la cruz del Calvario, Señor, recuperaste mi sanidad, mi salud, porque en sus llagas, Señor, fuimos nosotros curados. Señor, recibo ahora sanidad y reprendo en tu nombre toda autoridad que viene a enfermar, que viene, Señor, a empobrecer. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Señor, derrama espíritu de sanidad, derrama paz mental, paz emocional. Señor Jesús, cubre multitud de pecados. Confiese su pecado al Señor. Establece tu gloria en este lugar, Señor. Establece tu gloria, Señor, en este lugar. Pero también vamos al segundo llamado. Es para los bendecidos. Es el llamado para los prosperados. Es un llamado a la consagración. Un compromiso de fidelidad y consagración. Hoy el Señor te despertó y te dijo, cuidado. Ya es tiempo. Ahora. Mientras estamos adorando a Dios, aquel que realmente está siendo tocado por Dios y quiere consagrar su vida al Señor, no para salvación, sino para propósito, te animo que vengas a este lugar. Dios dice, este es el tiempo. Es un llamado para vivir en santidad, en toda nuestra manera de vivir. Someter nuestra voluntad a Dios como Rey, que Dios sea nuestra prioridad. Que des tu primicia a Dios en tu tiempo, en tu ministerio. Que sirvas a Dios junto a tu familia y que nunca ella sea un estorbo para tu compromiso al Señor. Así que mientras adoramos, Dios dice, te volví a llamar porque te vi. El Señor quiere afirmar tu reino, tu trono, tu lugar de gobierno. Yo te animo a consagrarte al Señor hoy. Hoy el Señor te va a levantar. El Señor va a reafirmar todo lo que estás gobernando. Tu vida financiera, tu vida ministerial. El Señor en este segundo encuentro te está diciendo, voy a ser fiel a toda palabra profética que Él te dio cuando te llamó. Dios dice, te puse en alto. Dios dice, mi plan sigue intacto para tu vida. Esta es una mañana para no rehusarle tus dones al Señor. Esto es una mañana también de guerra espiritual. Hay autoridades sobre tu vida. Probablemente tiene que ver con tu moralidad, con tu santidad. Hay gente que está luchando contra el pecado y está destruyéndose por dentro. Esta es mañana de destruir el altar de Astoret. Todo espíritu de pornografía, de infidelidad, todo desenfreno sexual, toda mente no controlada, toda falta de dominio propio. Levántate en esta mañana en consagración a Dios y destruí en el nombre de Jesús el altar de esta diosa del amor. Esta mañana de destruir también al dios Milcol sobre tu vida, que estás pendiente del zodíaco,
del horóscopo, de los brujos, de una palabra no autorizada. Hoy se destruye el altar de Milcom. Hoy se destruye Quemos. Todo lo que te aleja de la comunión de tu familia. En el nombre de Jesús. Estás perdiendo tu matrimonio, estás perdiendo la vida de tus hijos, estás perdiendo tu familia, la relación con tus padres. Este Quemos tiene que ser destruido. Viene con la consagración a Dios. Y Moloch, ese Dios que maneja a través del dinero, a través del poder humano, ese Moloch, que es el Dios que se levanta para perturbarte, para alejarte de la confianza en Dios, hoy tiene que estar destruido. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Hace una oración ahora de renuncia a todas estas idolatrías que ha estado sobre tu vida. Decirle, Señor, yo renuncio todo espíritu que ata mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, confesá, limpia tu corazón, limpia tu corazón, limpia tu corazón, limpia tu corazón ahora. Confiese, lávese con la sangre de Cristo en esta mañana. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Confiese su pecado. Destruya todo altar. Renuncia a todo espíritu. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Hay presencia de Dios en esta mañana, en este lugar. El Dios que te llamó está en este lugar. El Dios que te selló con su Espíritu Santo está en este lugar. En el nombre de Jesús. De sanidad, en mañana de confesión, en mañana de restauración. Tú lo estás haciendo en nuestras vidas. Tu segundo encuentro, Señor, nos levanta tu propósito. Haga conmigo esta oración. Vamos a posicionarnos en la fidelidad a Dios. Vamos a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Decirle, Señor Jesús, en esta mañana hago un nuevo pacto contigo para vivir en tu presencia. Señor, yo me someto a tu reino para vivir bajo la bendición del reino. Señor, que el reino sea mi prioridad desde el día de hoy. Señor, te voy a servir con todo mi corazón. Señor, voy a reavivar el llamado que me diste. Señor, quiero reconocerte como mi Dios absoluto. Señor, y te pido que tomes mi vida bajo la cobertura y el poder del Espíritu Santo. Señor, quiero estar bajo tu manto de bendición. Quiero esperar la bendición que solamente viene de ti. Señor, no darás lugar a toda entidad espiritual que me perturbe. Señor, tampoco necesitarás un reemplazante, porque te diré, heme aquí, envíame. Amén. Amén. Disfrute la presencia de Dios. Disfrute la presencia de Dios. Disfrute la presencia de Dios. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.